mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Diga para tu vecino, orad sin cesar. Ahora diga para el otro con cara de profeta, orad sin cesar. ¿Sabe cómo es cara de profeta? Tiene que imitar, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todos vuestros ser, espíritu, diga espíritu, diga alma, diga y cuerpo, diga yo soy tres, diga soy espíritu, tengo un alma y habito en un cuerpo. Y mire lo que dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Ahora tú vas a decir a tu vecino, Dios te quiere irreprensible. Para la venida de nuestro, ahí yo digo yo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Déjame decirte una cosa importante acá. Yo en estos días yo estaba orando de madrugada y yo estaba sin conseguir dormir y estaba orando un poco, orando, pero yo no tenía ninguna dirección para la oración. Yo no entendía la dirección, por qué Dios quería que yo orara. Y eso ha pasado muchas veces conmigo cuando yo estoy para orar, y a veces me falta inspiración, a veces yo no estoy inspirado totalmente para orar, aunque yo perciba la necesidad de la oración. Y Dios me dijo, bueno, no tenés que orar nada en específico, pero ora en lenguas. Y yo empecé, hasta yo publiqué en Instagram en un momento, no sé por qué yo quise decir, pero yo creo que yo pude alcanzar a alguna persona con este mensaje. Yo puse, la oración en lenguas es una fuente inagotable de inspiración. Y eso es maravilloso, porque en los cultos de jueves, cuando estamos orando acá, nosotros comenzamos a orar, y muchas veces no tenemos dirección ninguna para orar, y empezamos a orar en lenguas acá. Y a veces en casa yo empiezo a orar en lenguas. Y de repente, yo orando en lenguas, yo veo en mi espíritu una necesidad específica para orar por algo específico. Entonces, una persona que no tiene una vida de oración en lenguas, ella difícilmente podrá ser inspirada en esta área. Por eso que es necesario, la oración en espíritu no es para alguien específico. No es para una persona específica. La oración en lenguas es para todos. Diga, es para mí. Entonces, todos nosotros debemos ser bautizados en el Espíritu Santo. Todos nosotros debemos orar en lenguas. Todos nosotros debemos buscar una inspiración en Dios para saber qué cosas vamos a orar. Y eso es a través de la oración en lenguas. Y acá en Tesalonicenses dice para que nosotros oremos sin cesar. Y acá yo puse el tema de oración eficaz. Y yo anduve pensando, oración eficaz, toda la semana, oración eficaz. Entonces yo no quiero enseñarles solamente cómo orar. No es una clase de oración. Pero yo necesito enseñarte que tu oración debe ser eficaz. Tu oración precisa ser eficaz. Muchas veces pasamos mucho rato dando vueltas y buscando inspiración en las cosas naturales. Siempre estamos ahí buscando, voy a orar por eso, voy a orar por aquello. Pero cuando oramos en espíritu, Dios nos da una inspiración
profunda de su espíritu, donde Él va a revelar en nosotros la necesidad exacta, lo que necesitas realmente orar. Entonces, yo siempre cuando voy a orar, yo siempre divido bien las cosas. Yo empiezo siempre orando en lenguas. Y paso un rato orando en lenguas, no sé, algo que te ayude a orar en lenguas, poner una música, poner algo en silencio, o cerrar, o no sé, no ser distraído, porque si hay una cosa que es enemiga de la unción de Dios, es la distracción. Es enemiga, total. Si el diablo quiere robar una persona, él va a poner distracciones. ¿Viste? Por eso que a veces es necesario, casi siempre es necesario que cuando tú vayas a orar, apagar tu teléfono, si vas a leer la Biblia y meditar, momento de oración, agarra tu Biblia de papel mismo y ponte a leer la Biblia de papel, apaga el teléfono, tira para allá el teléfono, ¿viste? O si tú solo tienes la Biblia en el celular, pon en modo avión, en offline tu Biblia, para que tú puedas estar tranquila leyendo la Biblia y no ser distraído. Entonces, momentos de oración, no debe de haber distracciones. Amén. Y una forma linda de no haber distracciones es cuando tú apagas tus funciones mentales y no vas a orar con la mente, pero con el espíritu. La Biblia dice que cuando uno ora en espíritu, el espíritu ora bien, pero la mente queda sin fruto. Uno no entiende lo que está orando. Entonces, cuando nosotros oramos en lenguas, cuando nosotros estamos orando en espíritu, nuestro espíritu, Él nos va a conectar con Dios de una forma que Dios nos va a decir exactamente lo que necesitamos orar, por quién necesitamos orar, qué tipo de oración vamos a hacer. Es el primer punto. Punto número 1 para una oración eficaz: orar en espíritu. Si yo fuera tú, yo apuntaba eso de alguna forma, porque es maravilloso saber de esto. Entonces, confía en el Señor. Y si tú no tienes direcciones para orar por nada, a no ser que sea un pedido o alguna cosa, ora en lenguas y después, con un rato de oración en lenguas, el Espíritu te va a revelar exactamente qué cosa tú vas a orar. ¿Tú sabías que hay cosas en ti que tú no sabes? ¿Tú sabías que hay debilidades en ti que tú no las conoces? Hay debilidades, hay falta en ti, hay cosas que tú necesitas que tú no las sabes. No adelanta que tú pases 5 horas en oración, 5 horas orando, 5 horas ahí, oh, aleluya, santo, 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 oh, aleluya, santo, 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 y está ahí orando, queriendo emociones, queriendo cosas, y no está orando. Porque la mayoría de las veces, cuando vos vas a orar en lenguas, y empiezas a orar en lenguas, orar en lenguas, la mayoría de las veces no vas a llorar, no vas a sentir emociones, no vas a quedar emocionado, porque el espíritu no trata con la mente, trata con el espíritu, y las emociones están en la mente, no están en el espíritu. Y aunque tú no sientas la emoción, eso no quiere decir que Dios no está hablando contigo. Entonces, el paso número 1, siempre antes que ores, aprovecha el tiempo. Aprovecha el tiempo, querido. Aprovecha el tiempo, en serio. Si tú vas a hacer una cosa, aprovecha el tiempo. Pon un propósito en tu vida. No sé si acá ustedes lavan el baño. ¿Alguien acá limpia el baño una vez en la semana, por lo menos? A la semana una vez, al menos, ¿no? Mínimo. Si tú vas a lavar el baño una vez a la semana, si tú haces eso siempre, pon un propósito. Todas las veces que yo voy a lavar el baño, yo voy a lavar orando en lenguas. Pronto. Ya garantiste una vez. No, todas las veces que yo voy a fregar los platos, yo voy a hacerlo orando en el espíritu. Pronto, todas las veces. No, mejor. Todas las veces que yo voy a salir a caminar, cuando yo vaya, por ejemplo, todos los días, un ejemplo, acá no tiene esta, no sé, al menos no he visto esta costumbre. Por ejemplo, allá en Brasil, todos los días, a las 7 de la mañana, uno sale de casa para ir a la panadería, comprar pan y volver. ¿No? Es una práctica común, ir a comprar el pan para desayunar, siempre. Eso es algo siempre. Y tú puedes poner un propósito y decir, todos los días cuando yo salga a comprar pan o vaya al súper, en el camino yo voy orando en el espíritu.
No, mejor. ¿Cuánto tiempo lleva para la parada de casa? ¿Lleva 5 minutos caminando? ¿Qué es 5 minutos? Tú abres el teléfono, abres Instagram, cuando vas a ver, 2 horas. ¿No? Tú vas a ver en WhatsApp los estados de la gente, en el Facebook y las cosas, ay mi Dios, YouTube y eso y todo. Entonces, ya estoy harto de decirles eso, de que no debemos pasar más tiempo en Facebook, no debemos pasar más tiempo en Instagram, debemos pasar más tiempo en eso. Pero es una realidad hoy por hoy que no funciona, porque si tú vas a hacer una transferencia, el teléfono, vas con alguien, teléfono, vas a trabajar, teléfono, vas a difundir algo, teléfono, vas a hacer una cosa, teléfono, vas a leer la Biblia, teléfono, un libro, teléfono. Solo falta una aplicación modo oración de lenguas, el teléfono, te ayuda a orar en lenguas. Es lo que hace falta. Entonces es una realidad que, bueno, yo no voy a quedarte diciendo eso, no. Entonces, y otra cosa, las distracciones no son hoy. La gente piensa, el teléfono es de Satanás. Realmente, Satanás pone distracciones en nosotros, no importa los tiempos. Yo me recuerdo, hace 20 años, cuando no había celulares, smartphones, mi padre sentaba en la mesa para desayunar con nosotros con un periódico. Y mientras todos estaban ahí comiendo, haciendo una cosa diferente, estaba mi padre con el periódico. Estoy leyendo el periódico. O si no, la tele en la cocina, el noticiero en la cocina. Y eso, ¿no? O el periódico, o algo, o una cosa. Entonces, solo cambiamos las herramientas, pero el diablo siempre nos puso a distraernos. Siempre se puso a distraernos. Siempre. Con el periódico, con revista. Con la revista, con la televisión, radio. ¡Gol! Es lo mismo. Distracciones siempre van a venir. No importa el tiempo. Hoy cuando la gente se reúne para conversar, están todos en la misma sala, pero todos con el teléfono hablando con alguien que no está ahí presente. Y eso nosotros no podemos hacer con Dios. Nosotros no podemos practicar eso con Dios. Dedica un tiempo, aunque sea poco. Tú no tienes que ir a la parada. ¿Para qué ir pensando de cómo vas a solucionar los problemas si tú no sabes? Tú tienes que caminar al trabajo, tú no tienes que venir en el ómnibus. Me da vergüenza. Ponle la mascarilla entonces, no hay problema. Y cuando tú, todos los días, cuando yo vaya al trabajo, ¿cuánto tiempo lleva uno para ir al trabajo de ómnibus acá? 1 hora. Tú decides mirar videos, mirar publicaciones, mirar Instagram, o leer algo, o orar en lenguas. Tú decides. Son decisiones. Son decisiones. Son decisiones. Cuando yo voy a Rivera de auto, por ejemplo, yo divido mi tiempo. Bueno, yo tengo 6 horas para ir. 6 horas. Hay 1 hora, cuando yo voy solo, yo pongo a Alexa para leer los libros. Y ella leyendo los libros. Aleluya. Después, oración en lenguas. Después escucho un mensaje. Después escucho música. Después de eso. Querido, yo llego en 2 minutos. Son elecciones. Yo sé que a veces queremos relajar un poco. Llegar en casa y relajar un poco. ¿Cómo relajar? Yo quiero relajar, quiero mirar un video, quiero mirar eso. Pero tenés que tener cuidado para que eso no traspase los límites en que tú no tengas tiempo más para Dios. Y las cosas que tú haces para Dios es sin excelencia. ¿No? Sin excelencia. En las cosas de Dios debemos tener más excelencia que las otras cosas. En las cosas de Dios tenemos que tener más excelencia que el trabajo. Más excelencia que hacer para nosotros mismos. Más excelencia. Entonces van las cosas de cada uno.
Ser excelente no es ser el mejor, es hacer lo mejor que tú puedas con lo que tú tienes. Entonces, primer paso para una oración eficaz: dedica tiempo en oración en lenguas, para que el Espíritu te revele, te muestre las necesidades de tu espíritu. Cuando tú oras en lenguas, el Espíritu te revela las necesidades de tu espíritu, de tu alma. Y tú vas a sentir inclinación. Muchas veces cuando yo estoy orando en lenguas, yo empiezo a orar en lenguas, y en un momento viene una inspiración sobre mi vida, y yo empiezo, y viene en la mente una persona, ¡pum! Siempre pasa así conmigo. Yo estoy orando en lenguas, ahí viene una persona en mi mente. Ahí cuando yo pienso en esa persona, me da una tristeza. Falei, ¿qué pasa? Y continúo orando. Y ahí Dios me revela las cosas, y yo oro exactamente por lo que es para orar. Con el tiempo tú vas a saber cómo Dios te habla, con qué señales Dios te da, pero siempre por dentro. Siempre Dios te va a guiar por el testimonio interior. Entonces no hay una oración eficaz sin una vida de oración en lenguas. No hay. No hay. Entonces, esto es por la fe. Ah, pastor, pero bueno, yo estoy esperando, yo quiero tanto tiempo en oración en lenguas. Hace tanto que yo quiero. Nosotros leímos en Hechos, no sé si nosotros leímos en el bautismo, ¿no? ¿O no? En el discipulado, ¿no? Leímos el ejemplo de Pablo, que llegó a un pueblo que había personas ahí, que él preguntó, mira, ¿ya recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Mira la clave. ¿Me explico? La clave. Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. ¿Miró la clave? ¿Cuál es la clave? Creer. Creer. ¿Recibiste cuando creíste? Porque una cosa, que va a ser el segundo paso, pero una cosa es cuando vos querés recibir una cosa y crees en esto, y otra cosa es cuando Dios quiere darte una cosa. Pero una cosa es cuando Dios quiere darte algo, y otra cosa es cuando Dios ya te dio algo y falta que tú agarres para ti. Son dos cosas distintas. Amén, aló. Son dos cosas distintas. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo ya está liberado para nosotros. Ya nos pertenece a nosotros. No es para el pastor, no es para mí, no es para el profeta, no es para nadie, no, es para todos. Y Pablo pregunta, ¿ya recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y dice, ni siquiera sabemos qué es el Espíritu Santo. Mira la situación. Si yo pregunto a cualquier persona que no es creyente acá, esta persona va a saber, pero al menos qué es el Espíritu Santo. Pues sí, ¿qué es el Espíritu Santo? Sí. No sé ni qué es el Espíritu Santo. ¿En qué fuiste bautizado entonces? Hechos 19, para que uno quiera leer después. Por si uno quiere leer después. Y él dice, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Vuelvo. ¿Sabe qué era el bautismo de Juan? ¿Alguien sabe qué era el bautismo de Juan? Arrepentimiento. Él bautizaba en las aguas, pero no había un nombre, no había una salvación, no había una transformación en el espíritu. La gente no nacía de nuevo. El nuevo nacimiento no viene en el bautismo en las aguas, el nuevo nacimiento viene en la confesión a Jesús. Por eso que la Biblia habla de los 4 bautismos. Bautismo de Juan, arrepentimiento, ¿no? Bautismo en Jesucristo, que es aceptar a Jesús. Bautismo en las aguas y bautismo en el Espíritu Santo. Son 4 bautismos que la Biblia dice. Entonces estos ahí no habían recibido a Jesús, no eran creyentes. Mira, ellos no eran creyentes, no eran cristianos. No sabían ni qué era el Espíritu Santo. Entonces Pablo, habiendo predicado a Jesús y ellos recibiendo a Jesús, puso las manos en su cabeza y ellos fueron llenos del Espíritu Santo y ya profetizaban. ¡Pum! Ahí. Muchos lugares en la Biblia, cuando la gente recibe el bautismo del Espíritu Santo, ellos bautisman y profetizan. Y sabe que esta palabra profecía, profeteia en el griego, significa salir fluyendo por inspiración que viene de dentro. Si la oración en lenguas es una inspiración en un idioma no conocido, la profecía es una inspiración divina en un idioma conocido.
Porque la palabra profeteia viene de la misma razón. Muchos piensan que profetizar es eso. Yo profetizo un auto nuevo para tu vida. No es profecía. Eso es una declaración de fe. Profecía es una inspiración divina que viene de Dios. Entonces ellos oraban en lenguas y eran inspirados al momento. Mira bien eso. Y al ser inspirados al momento, ellos, ¡pum!, ya oraban en lenguas. O ya interpretaban las lenguas. Porque cuando uno ora en lenguas y profetiza, es lo mismo que orar e interpretar. Porque la oración en lenguas y la interpretación es igual a la profecía, porque yo estoy fluyendo en un idioma no conocido y la inspiración me hace me revela qué y cuáles son las cosas que yo estoy orando en el Espíritu. Entonces, lamento decirles que la oración en lenguas más profecía es un inicio de la vida cristiana. Mucha gente piensa que la oración en lenguas es el punto máximo. Oh, mira, fue bautizado en el Espíritu. Aleluya, 20 años creyendo. 20 años creyendo. No. La oración en lenguas y la profecía es el inicio de la vida cristiana, no el final. Es la puerta de entrada para toda la inspiración. Desde ahí vienen varias cosas. Viene palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, viene sanidades, vienen varias cosas que van a fluir de tu vida. Entonces, practicar la oración en lenguas. Mejor, si uno no practica la oración en lenguas, no está viviendo ni el principio de su vida cristiana. Hablar en lenguas, interpretar, profetizar, son dones vocales del Espíritu que es necesario que todo creyente haga. No siempre vendrá inspiración para profetizar y para interpretar. Y cuando no venga esa inspiración, uno va a orar en lenguas ¿cómo? Con uno mismo, como Pablo dijo. ¿Qué Pablo dijo cuando mucha gente se confunde? Ya estoy entrando en otro lado. Mucha gente se confunde cuando dice, no, la Biblia dice que no es para orar en lenguas. ¿Quién te dijo? Pablo dijo, yo prefiero en la iglesia que profeticéis. Pero si no hay interpretación y no hay alguien que interprete, ore, pero consigo mismo. Él no dijo para dejar de orar en lenguas. En ningún momento él dijo para de orar. Él dijo, ora en público si hay interpretación. Ora en público si hay profecía. Ora en público, sí, en público. Porque él dijo, ¿cómo uno va a entender si no hay intérprete? Entonces, si no hay interpretación, si no hay profecía, mi oración en lenguas no es para hablar con nadie, es para hablar con Dios. Porque la Biblia dice que aquel que ora en lenguas no habla a uno, sino a Dios. Entonces, estos ahí llegaron y ¡pum! Comenzaron a orar en lenguas. Primer paso de la vida cristiana. Primer paso. Luego de haber recibido, oraban en lenguas e interpretaban. Entonces, ¿qué necesito para ser bautizado? Creer. ¿Qué necesito para comenzar a hablar en lenguas hoy? Creer. Nunca, jamás, 20 veces, jamás. La oración en lenguas vendrá en momentos de emoción. Cuando tú llegas a una adoración, oh, santo, aleluya, santo. No. La oración en lenguas comienza la oración. Cuando no hay inspiración, cuando no hay ganas, cuando no hay nada, cuando no sabes qué decir, cuando no sabes qué hablar, cuando no sabes qué orar, cuando no hay ninguna fuerza externa, ningún momento, ningún ambiente, una atmósfera preparada, la oración en lenguas va a traer esta atmósfera, que no hay todavía, y va a darte palabras inspiradas. Entonces ahí sí, tú vas a declarar palabras inspiradas a Dios, vas a orar cosas, va a salir músicas, va a salir inspiración, va a salir respuestas en tu idioma, porque primero vienen las lenguas, después la interpretación, la profecía. Siempre es así. La oración en lenguas no termina la oración, comienza. La oración en lenguas no es el final de su vida cristiana, es el comienzo. Por eso tiene que ser el primero de su día. Por eso que la oración en lenguas tiene que ser el primero de su oración, el primero de todo.
todo. Siempre tiene que ser el primero, porque no hay lugar en la Biblia donde una persona después de tan... Mira, Pedro no quería ir a la casa de Cornelio, ¿no? Y Dios le da una revelación, porque él consideraba a aquella gente inmunda, impura, porque no habían recibido el Señor y ni el Espíritu Santo. Y digo, llame yo de impuro lo que yo santifique. Y Dios le da un mensaje a Pedro y Pedro va. Y la Biblia dice que mientras Pedro hablaba, en medio a todos que no era, la Biblia dice que, si tú estudias Cornelio no era cristiano, temía a Dios. Cuando era una persona como, ¿sabe aquellas personas que no van a la iglesia, ni católica, ni evangélica y todo, pero tiene un respeto, tiene un temor a Dios? ¿Cuántos conocen personas así? Yo conozco personas así. Que tienen un temor, no, yo respeto, pues eso, un temor. Cornelio era una persona como esta. Era simpatizante del evangelio, le gustaba escuchar, qué bueno escuchar, es bueno, siempre es bueno, ¿no? Escuchar una palabra que te inspira, ¿no? Así que dicen la gente, siempre es bueno, ¿no? Es bueno, te da alegría y eso y todo. Y la Biblia dice que Pedro, mientras Pedro hablaba, Pedro no hizo peticiones, no puso las manos ni nada. Mientras Pedro hablaba todavía, allá atrás, uno, otro, fueron bautizados. Y la Biblia dice, ¿por qué fueron bautizados? Porque oraban en lenguas. Siempre las lenguas son evidencia de un bautismo. Porque oraban en lenguas e interpretaban y profetizaban. Mientras Pedro hablaba, queridos. No se engañen. No sean engañados, no se engañen. La oración en lenguas tiene que ser lo primero. Cuando estás inspirado, cuando estás ahí triste, abatido, aleluya, voy a llorar acá, voy a lamentar un poquito mi peo, voy a lamentar. Querido, si es para llorar, llora, pero llora en la presencia de Dios. Llora humillándote a Dios. Llora agradecido a Dios. Pero no llora delante de situaciones. No llora delante de los problemas. Sea duro, sea firme delante del diablo. Delante de Satanás se ríe, se muestra fuerza. Porque la alegría del Señor es nuestra fuerza. No es el lloro, no es el llanto. No es el llanto del Señor es mi fuerza. No. Es la alegría, queridos. Es la alegría del Señor. Chora en la presencia, chora adorando. Van a haber situaciones que tú puedes chorar por un momento, pero por un momento. El choro dura una noche, pero no sigue, no puede seguir. No puede seguir, tiene que parar eso. Cuando tú estás triste, abatido, y estás ahí llorando por las situaciones, lamentando las situaciones, tú vas a orar en lenguas. Y luego que tú oras en lenguas va a venir la alegría. Aleluya, porque es una evidencia, alegría, lleno del Espíritu. Alegría del Espíritu. Es el paso número 1 de la oración. Me da ganas de seguir hablando de ese asunto, pero no voy. El paso número 2, conocer la Biblia. Es imposible que tú tengas una oración eficaz sin conocer la Biblia. No tiene cómo, porque no sabremos orar. Yo no voy a saber orar. Porque, ¿cuál es el principio de la oración? ¿Cuál es el principio? ¿Cómo un abogado argumenta en un juicio? Conociendo las leyes. ¿Quién es la autoridad máxima en el juicio? ¿Quién es? No es el juez, es la ley. El juez también está bajo la ley. Y él no va fuera de la ley. Yo entiendo que el juez es la autoridad, sí, pero aunque el juez sea la autoridad, el juez está bajo la ley. ¿Quién es la autoridad de esta iglesia? ¿Soy yo? No, es la palabra. Porque yo no doy un paso fuera de la palabra. ¿Cómo un abogado va a convencer al juez y a los jurados? Con evidencias, con hechos y con la ley. Mostrando la ley. Yo no entiendo mucho de eso. Estoy solamente hablando un poco. No voy a ser perfecto en este ejemplo, pero lo que estoy diciendo es que hay la ley. Entonces, ¿cómo yo llego para el diablo? O para una situación y muestro que yo tengo derecho sobre eso. ¿Cómo? Conociendo la ley. Entonces, si yo no conozco la palabra, yo no voy a saber cómo portarme delante de una situación. ¿Cómo yo voy a saber que esa es la voluntad de Dios?
¿Cómo yo voy a saber si eso es porque, no sé, porque la gente dice, ¿será si Dios me está castigando? ¿Será si es porque yo hice aquella cosa? Si tú conocieras la palabra, sabrías que todo tu pasado fue borrado y Dios lanzó tu pasado en el mar del olvido. Si conocieras la palabra, tú ibas a ver que tú fuiste justificado. Mucho más allá de perdonado. Fuiste justificado. Justificado. ¿Sabe qué es justificado? Adorar a Dios, llamar a Dios de Padre, vivir una vida santa, llamando a Dios de Padre, como si el pecado nunca hubiese existido. Esto es justicia. Entonces nosotros somos justicia de Dios. Nosotros somos justicia de Dios. Caminamos en Dios, con Dios, en Él. Y Él en mí. Sin pecado, sin miedo, sin estar abajo. Llamando a Dios de Padre como si el pecado nunca hubiese existido. Eso es justicia. Entonces cuando conocemos la palabra, nos portamos bien. Cuando el diablo vino en contra de Jesús en el desierto, ¿qué dijo Jesús? La palabra. Y el diablo hasta argumentó la ley con Jesús. Y dijo, pero dice, mira que la Biblia dice, y eso, que si tú te tiras de acá, Dios envía a sus ángeles y guarda a usted. Entonces tírate nomás. El diablo con una sugerencia para Jesús y Jesús con la palabra de nuevo. Entonces cuando yo conozco la palabra, cuando yo conozco la Biblia, yo voy a saber cuáles son los tipos de oraciones que yo voy a hacer. Cuando conozco la palabra, yo voy a saber qué derechos yo tengo, cómo yo voy a exigir mis derechos, cómo yo voy a declarar sobre mi vida cuando conozco la palabra. Imagínate una persona llena del Espíritu, orando en lenguas, inspirado y conocedor de la palabra. Y no tiene que ser un experto en la palabra, tiene que ser un profesor de universidad, un teólogo, no tiene que ser eso. Basta saber en tu área, simples. ¿Cuál es tu problema? Bueno, no, yo tengo un problema de sanidad y eso y todo. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Cuáles son los ejemplos que la Biblia tiene sobre sanidad? Este y este. ¿Y Jesús cómo se portó delante de las enfermedades? Se portó de esta forma. ¿Y cómo los discípulos se portaron delante de la enfermedad? Así. ¿Qué dice la Biblia sobre prosperidad? La Biblia dice eso y eso. Sí, la Biblia dice eso, sí, dice eso. ¿Y cómo se portó Jesús delante de eso? Así. ¿Y los discípulos? Así. ¿Y qué Dios habla acerca de la prosperidad? Eso. Entonces, mirando estos argumentos que tenemos en la palabra, ¿cómo nos portamos delante de la miseria? ¿Cómo nos portamos delante de la falta? ¿Cómo nos portamos delante de las dificultades? La Biblia siempre será nuestra guía. La palabra de Dios siempre será. Jesús nunca dijo nada y nunca va a decir nada en contra de la Biblia. El Espíritu Santo nunca va a decir. Dios no va, Él vela para cumplir su palabra. Dios tiene una plena fidelidad a su palabra. No es a ti. Dios es fiel a mí. No, Dios es fiel a su palabra. Y si tú caminas según su palabra, tú vas eso esta bendición te va a tocar. Porque tú estás caminando según su palabra. Ahora, conocedor de la palabra, sabiendo cómo orar y lleno del Espíritu, ¿quién va a abatir a esta persona? Una pregunta, ¿quién puede abatir una persona llena del Espíritu, inspirado por Dios y conocedor de la Biblia? ¿Alguien puede abatir? No. Tercer punto para una oración eficaz. Importantísimo, saber con quién estamos orando, con quién estamos hablando. Esto es principal, porque hay cosas que Dios ya liberó para nosotros.
Mira acá, por favor. Hay cosas que Dios ya liberó para nosotros. Y está disponible en el reino de Dios. Cuando yo estoy inspirado por Dios, y cuando yo conozco la Biblia y conozco mis derechos, yo voy a poder exigir mis derechos. Y cuando yo exijo mis derechos, yo voy a aplicar y voy a direccionar mi palabra para tal persona. Por ejemplo, cuando yo hablo con Dios, cuando yo estoy orando a Dios, cuando yo estoy buscando su inspiración, cuando yo estoy orando en lenguas, cuando estoy adorando a Dios, cuando estoy agradecido a Dios, porque la Biblia dice para siempre dar gracias, como leímos, siempre dar gracias. No es gracias por la miseria. Entiende la simple aplicación de la lengua española. En todo, no por todo. Doy gracias en toda situación. O sea, agradecido por aquello que ya es nuestro. Porque una persona que es inspirada por el Espíritu, escucha bien esto, es un tip para que nunca más te olvides. ¿Por qué una persona llena del Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu, sabiendo qué cosas el Espíritu me está diciendo? Una persona que conoce la Biblia, que sabe la palabra de Dios y que conoce los derechos que uno tiene sobre el diablo y en las situaciones. ¿Por qué una persona con estos dos requisitos da gracias en una tribulación? ¿Por qué? Porque sabe para dónde va. Sabe cuál es su final. Porque Dios ya le dijo a través de la oración en lenguas. Y la palabra ya promete que el final es mejor que el comienzo. Una persona que entiende y sabe por qué da gracias. Oh Señor, gracias Padre. Gracias porque tú ya me dijiste, porque tú ya viste en mi final. Gracias porque tú ya sabes dónde yo estaba, sabes dónde yo estoy y sabes dónde voy a llegar. Tú ya sabes todas las cosas, Señor. Y por eso te doy gracias, por eso te agradezco, Señor, porque yo estoy, sí, en esa situación. Estoy. Sí. Este dolor me puede molestar bastante, pero yo soy libre de toda maldición, de toda enfermedad, de toda muerte. Y tu palabra ya me dice cuál es mi final. Entonces, si alguien tiene que llorar por su final, es el diablo. Y si alguien tiene que alegrarse por su final, somos nosotros. Porque yo conozco mi final, porque la Biblia me dice. Yo conozco mi final porque el Espíritu me dice. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos y miramos, ¿no? Damos gracias en las situaciones. Es así que nosotros hablamos con el Señor. ¿Aló? Es así que nosotros hablamos con el Señor, dando gracias a Dios. Orando en lenguas, recibiendo inspiración, recibiendo cosas del Espíritu, cosas grandes del Espíritu en nuestra vida. Es así que nosotros oramos. Entonces, cuando nosotros conocemos la palabra, cuando nosotros somos llenos del Espíritu, inspirados por el Espíritu, direccionamos nuestra oración. Mira Jesús, ejemplos. Todas las veces que Jesús oró por un enfermo, ¿Él oró a quién? Vamos a mirar los hechos. ¿Qué hace un abogado cuando está en una causa, una situación? Que no he visto cómo fue la decisión del juez. Van a haber otras decisiones iguales, ¿no? Y en otros, me encanta esta película, ¿no? Ellos van a ver otros casos igual. Mira, en esa situación pasó lo mismo y la decisión del juez fue esta. Es un guía para ellos. Jesús es un guía para nosotros. ¿Cómo Jesús oró por los enfermos? ¿Alguien puede arrematar alguna? ¿Cómo Jesús oró? No, pero mejor, ¿a quién Jesús se dirigió? Al Padre, ¿estás segura? Ninguna vez Jesús se dirigió al Padre para sanar una enfermedad. Nunca. No, al diablo. ¿A quién era el hacedor de estas cosas? ¿Ah? El causante. El causante. Siempre. Cuando Él expulsó el demonio, Él dijo, Señor, expulsa, Padre.
Señor, en el nombre de Jesús. No, en mi nombre mismo. Saca este demonio. Nunca. Él dijo, sale. Espíritu inmundo. Cuando los enfermos también estaban enfermos. Oh. No sé qué decir. No. Es bueno que tenemos memes suficientes. Tenemos memes. La iglesia de Uruguay es la única que hace memes. Somos nosotros. Bueno. Cuando los enfermos estaban ahí en su enfermedad. Cuando Jesús encontraba a los enfermos, Él llegaba y decía, espíritu de enfermedad, sale. Jesús expulsaba los espíritus de muerte. Jesús entendía. En varios casos, cuando Jesús entraba en los lugares para sanar a las personas, Jesús llegaba y decía, sale. Jesús sacaba a todos los incrédulos de ahí. Jesús andaba con 12, pero oraba con 3. No eran todos que estaban ahí con Él en la oración. No eran todos que tenían, ¿cómo es? Entendimiento o niveles espirituales para estar ahí. No eran todos que podrían ver ahí a Moisés ahí apareciendo en el monte. No fueron todos que vieron. Pero 3. Entonces Jesús cuidaba con la gente que caminaba con Él. Porque la gente que caminaba con Jesús decía el nivel de oración. Imagínate una oración entre Jesús y sus 3, y Jesús entre los 12, y Jesús entre todos los fariseos. La incredulidad de uno podría afectar la oración. Y Él pedía para que la gente saliera. Y oraba. Entonces, saber a quién direccionar la oración. Querido, si tu problema es una enfermedad, hable con la enfermedad. Y a Dios tú dices, gracias, Padre. Gracias porque es así que tu palabra dice, y pronto. Y pronto. Y a veces la gente se frustra, pastor, yo tengo un problema, quiero que tú ores, por favor, y eso y todo. Yo digo, Satanás, en el nombre de Jesús, suelta esta vida. Gracias, Señor, por esta sanidad. Y pronto. Ah, pero yo no la vi, sigo con dolor. Sigue hablando. Sigue hablando. Ah, pero sigo mal. Sigue hablando. Ah, sigo mal financieramente. No está diezmando. 1 hora vas a cosechar el fruto de lo que te estás haciendo. 1 hora. Entonces, cuando sabemos a quién orar, es re importante. Cuando sabemos a quién orar, es re importante. ¿Qué tipo de oraciones direccionamos a Dios, Carmen? ¿Qué tipo de oración? ¿Qué tipo de oración direccionamos a Satanás? ¿Qué tipo de oración declaramos? ¿Qué tipo de confesiones hablamos? ¿Qué tipo de cosa? Entonces, cuidado para no pedir a Dios lo que Dios ya te liberó. Cuidado para no deshacer su oración que tú hiciste con tanta fe, con murmuraciones, con palabras negativas. Aleluya, hoy será el día más feliz de mi vida, aleluya. Y tú llegas en el trabajo, ya vi que no va a ser un día tan bueno. Cuidado para no deshacer sus oraciones. Paso número 1, oración en lenguas. Paso número 2, conocer la palabra. Paso número 3, saber direccionar su oración. Hay 25,000 pasos, pero hoy me quedo en los 3. Para que tú tengas una oración eficaz. Otra cosa, demora poco tiempo orando por enfermedad. Demore poco tiempo orando por finanzas. Poco tiempo, rápido, 5 minutos. Te voy a dar los tips. ¿Cómo yo oro por la financiera? Simple. Satanás, suelte
mi dinero en el nombre de Jesús. Ahora, todos mis recursos, todos mis clientes, mis cuentas bancarias, suelte todo en el nombre de Jesús. Y pronto. Gracias, Señor, por la prosperidad llegando a mi vida. Gracias por los clientes. Ángeles del Señor traigan, no ustedes, los ángeles de Dios. Ángeles del Señor traigan todos los recursos necesarios. Sé que fue malo, pero está. Ángeles del Señor, traiga todos los recursos necesarios para mi vida. Porque la palabra dice, oye, mira, mencionando la palabra dice que ustedes son espíritus ministradores que sirven a mí. Ángeles, traigan lo necesario. Gracias, Señor, porque yo soy prosperado. Gracias. De este momento, nunca más ore de nuevo por esto. Amén. Nunca más. Gracias, Señor, porque soy prosperado. Gracias porque Satanás ya soltó mis clientes, ya soltó mi trabajo. Satanás ya soltó porque él, mira, para Satanás no es fuerza. ¡Ah! Porque la gente piensa que la guerra espiritual que ya terminó hace 2000 años casi, era fuerza. Aleluya. Satanás, ahora sí tú vas a salir. Y ahora tú vas a salir, Satanás. Y un rato tú mismo comienzas. No es así. Satanás no para con la fuerza de mi mano, pero con la fuerza de mi fe. Es una autoridad, no una fuerza. Yo digo, para, y él para. Y pronto. Y ahora agradecemos a Dios. Y ahora agradecemos al Señor por todo que ya es nuestro. Y punto. Amén. ¿Cuántos reciben esto? Amén. Mira, tú no... entonces, rapidito, yo oro así por enfermedad, por sanidad. Gracias, Señor. Tu palabra dice acá en Isaías 53, versículo 4. Yo no voy al otro día que yo sigo con el dolor, o sigo con la enfermedad, o sigo con eso. Oh Señor, tú dijiste la palabra. ¿Por qué, Señor? Y tú vas a buscar por qué es. ¿Por qué, Señor, yo oré y no vino? ¿Por qué hace tanto que yo pido y no llega, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? No es tu lugar. ¿Por qué, Señor? Si el Señor no es responsable por este mal, ¿por qué preguntar al Señor? Si Él ya te dio toda la autoridad, deja lo convencional. Olvídate la oración que ya te enseñaron un día. Olvídate de cómo tú orabas hace 2 años. Porque yo siempre oré así. Oraba contra la palabra. La palabra dice cómo, dice así. Jesús oró como, oró así. Pablo oró como, oró así. ¿Quién oraba lamentando? Que no tenía Jesús, que no tenía el Espíritu Santo. Los fariseos, Job, los que fracasaban. Mira si Job está en la galería de fe. Y por la fe, Job murmuró. Ay, este Job que tanto hablan, ¿dónde está él? En la galería de fe. No está, porque no fue una persona de fe, fue una persona de murmuración. Al final se salva. Qué bueno. Pero su vida no es un ejemplo para nadie. Lamento, no es. Tenemos que dejar de ser seres humanos que siempre vamos a estar envuelto en lo sentimental. Parece que le gusta a uno. Yo soy tan triste. Es bueno para el alma, ¿sabes? Es buenísimo. Llorar así, lamentar, sufrir en oración, pasar la noche llorando. Es maravilloso para el alma, pero horrible para el espíritu. Estás llenando tu alma, ganando fuerza en tu alma. Entonces tú ya cambias, la gente ya cambia el tipo de oración. Este tipo de personas que pasa mucho tiempo orando en el alma, en el emocional, y eso y todo, ya empieza a enaltecer las cosas malas.
En vez de salir de casa, oh, aleluya, aleluya, hoy será maravilloso. Hoy yo voy a conseguir, amén, gloria a Dios, aleluya, yo soy sano. En vez de salir así, yo sé que es difícil, pero yo voy. Es difícil, yo voy a trabajar ahí mismo. Yo voy a conseguir. Yo sé que puedo. Es una falsa fe. Falsa fe. Yo sé que puedo. Yo sé que yo voy a conseguir. O sea, la mentalidad de uno es que uno es pobrecito. Y hace esa oración pensando que es oración de fe. Pero lamentando por quien es y no celebrando por quien Dios te hizo. Cuidado para que en tu mente no esté lleno de ejemplos de cuando tú sufrís, de cuántas situaciones tú pasas, de cuántos problemas te asolan, de cuántas cosas te hacen mal, de cuánto tú has sufrido. Y usar eso, Señor, tú sabes que yo estoy sufriendo. Tu mente no puede estar recordando siempre las cosas malas que está viviendo. No es para ser así. Tiene que mirar hacia el futuro y lo que tú vas a hacer. No, las cosas que tú estás pasando no pueden afectar tu mente y tu espíritu, a punto que siempre tus oraciones estás recordando lo que tú estás sufriendo, lo que tú estás pasando. Oh Señor, una vez más fue tan difícil hoy, pero yo creo, ¿tá? Yo creo. Falsa fe. No hay creencia ahí. Eso se llama esperanza con nombre de fe. Yo creo, ¿tá, Señor? Esperanza. No estás creyendo que hoy se cambiará. Estás creyendo que un día quizás pueda ser que mejore. Esperanza. Pero la palabra fe es llamar a la existencia la esperanza. ¿Qué dice la Biblia? La fe es llamar a la existencia las cosas que se esperan. Opa, entonces si yo estoy solamente esperando que cambie, no estoy creyendo que cambie. Si estoy esperando que cambie, yo estoy con esperanza nomás. Y si yo no traigo aquella esperanza que está lejos para el hoy, no estoy creyendo. Estoy en esperanza. Y no va a suceder. Diga, fe es ahora.